la prisión, Wilson Manyoma, Borbona. De lo que ha sido, pues, por ejemplo, el secuestro, la tortura y hasta homicidios, asesinatos por parte del Estado colombiano. Esto es una historia real, me sucedió a mí. Yo soy Freider Hernández Ramírez y en este momento soy empresario aquí en Palmira, con dificultades económicas. De acuerdo al tema del emprendimiento, no puedo arrancar realmente. Y además estoy ejerciendo el periodismo en la ciudad de Palmira. Esto de pronto va a ser muy duro para el Estado colombiano, pero la verdad es que alguien tiene que decirla. Porque la verdad es que hay que decirlo que cuando este tipo de cosas suceden y uno ataca al Estado, diciéndole al Estado, a los entes del Estado, toda la verdad, lo más fácil es mandar a asesinarlo, mandar a matar y mandar a hacer cualquier cosa, tal como lo sucedido o le sucedió a nuestro gran amigo Garzón, que un hombre asesinado por decir la verdad. 1999, 30 de mayo de 1999. Entonces se inicia esto que fue un secuestro. ¿Qué significa un secuestro? Un secuestro es cuando usted está ilegalmente detenido por algo que usted no ha hecho. ¿Sí? Eso es un secuestro, esa es la gran realidad. Eso me sucedió a mí. A la altura del Parque Bolívar me encuentro yo con Oliden Enríquez, un muchacho que lo conocí porque alguien me relacionó con él, y él mecánico de profesión. Cuando yo iba hacia el barrio olímpico de esta ciudad, yo me lo encuentro allí y estamos hablando de negocios tradicionales. Yo voy hacia el olímpico, él me dice: yo voy con vos porque voy hacia el barrio, hacia la estación. Entonces yo me quedo en la estación y entonces luego seguimos hablando. A lo cual yo lo veo normal, seguimos el camino por toda la calle 30, hacia la estación, pero a la altura de la calle 30 con carrera 33A, allí había, donde está hoy el concesionario de motos Suzuki, allí había un parqueadero, se llamaba su nombre el Parqueadero Unidos. Cuando yo voy volteando hacia el barrio olímpico, donde está el bar La Estación, me salen 7 individuos de civil, vestidos de civil, diciendo estas palabras: quieto, gonorrea, hijueputa, guerrillero, te vamos a despedazar. Cuando me tiran al piso, entonces me amarran las manos, luego me levantan de la pretina del pantalón y entonces me ingresan hacia donde está el parqueadero. Es allí donde comienzan el tema de las torturas. Ahí hay torturas. Ellos hablan sobre el tema de que no a las torturas, que ellos no torturan a nadie. Sí, señores, ellos torturan a la gente. Cuando me tiran al parqueadero, lo primero que hacen es que llegan y ponen el pie de ellos en la mejilla mía, prisionando mi cabeza, mi cara contra el empedrado del parqueadero. Y ahí me levantan y me ponen en una oficina cuando viene Oliden Enríquez, y entonces dice: suelten a ese señor, que ese señor no tiene que ver nada. Entonces ahí es cuando ellos asumen de que yo era comandante del 6º Frente de las FARC, como me lo dijeron, que yo era comandante del 6º Frente de las FARC. Para hacerles algo muy explícito, yo viví 17 años en los Estados Unidos y llego en 1996, 21 de mayo de 1996 aquí a Colombia. Y estos tipos me secuestran el 30 de mayo de 1999 y yo llevaba para ellos la historia, lo que ellos dijeron era que yo llevaba 6 años perteneciendo al 6º Frente de las FARC. O sea, ¿cómo es posible que en 6 años
de estar militando en una organización como las FARC, sea yo comandante, cuando mucha gente lleva 20, 25 años, 30 años, 40 años y no asumen ni siquiera como comandantes de esa misma organización. Es ridículo cómo estos estúpidos hacen esto. Las cosas es que continúa el proceso, continúa todo esto y los radios comienzan a sonar y comienzan a decir, sí, 2 positivos, sí jefe, 2 positivos, son guerrilleros. Esa es la situación. Después es que se dicen, sí, lo que pasa es que somos del Gaula de la Policía Nacional. Pero ¿por qué nos identificaron como Gaula de la Policía Nacional? Y además de eso, ni siquiera fueron leídos los cargos, ni por qué era que yo detenido. Yo preguntaba por qué me detenían. A lo cual el proceso continúa y de allí me llevan al Lido de la ciudad de Cali. Todo este trayecto, todo este espacio, en camino hacia el Lido de Cali, hacia donde estaban las instalaciones del Gaula de la Policía Nacional, entonces madrazos iban y madrazos venían, lógicamente, porque ellos son los causantes de que todo era mal parido, todo era gonorrea, todo era injusto, y de esa manera, pues a mí se me salta la chispa también y entonces comienzo también a insultarlos porque es que estoy siendo agredido. Yo estoy recibiendo las agresiones. Ellos me mentaban la madre, yo se las devolvía. En el Gaula de Cali, allá en el Lido, lo que hacen ellos es lo siguiente: me esposan así de las manos a una ventana, en una ventana esposado. 72 horas donde me tocó dormir parado esposado a una ventana. Antes de 72 horas, entonces estaban armando una mesa RIMAX, donde tenían un armamento, un arsenal impresionante, de que el que usaba Rambo en las películas, ¿sí? Un armamento impresionante, más grande que eso. Dentro de ello habían unas granadas de fragmentación y unas granadas piñas, habían unas bazucas, habían una cantidad de cosas que habían allí, unos armamentos bastante grandes, inmersos. Había un grupo de personas así alrededor, hay 30, 40 personas que estaban también retenidos o secuestrados, sí, porque muchos de ellos también estaban secuestrados, ¿ya? Y resulta de que yo pregunto a todos ellos, hoy, ¿dónde está el Rambo? Pero yo estaba inocente de que esa vaina iba directamente para mí. Cuando ellos llegan y montan el arsenal y todo esto, vienen, entonces llegan y me quitan las esposas de allá de la y me las ponen atrás. Me ponen 2 lagartos, de esas ratas del Gaula de la policía aquí, mirando hacia allá y a mí mirando hacia donde estaban supuestamente los que me iban a tomar las fotos y los videos. Yo pateo la mesa porque eso no es mío, yo no acepto. Y entonces yo pateo la mesa. Caen las granadas, cae todo el mundo, ellos se tiran al piso y en medio de la ignorancia mía, yo me quedo parado, yo pateo la mesa y yo me quedo quieto, yo me quedo parado y los de aquí de los lados me meten un culatazo en cada pierna. El culatín del fusil, me meten el culatazo aquí y se tiran al piso. Ahí es donde yo me doblo por el culatazo, pero yo quedo parado. La ignorancia, ¿por qué? Porque es que yo no conozco de armas, ni siquiera ahora, estando fuera, no me interesan las armas. Y resulta que yo no sabía que esas granadas de fragmentación y esas piñas podían explotar. Y yo podía ser víctima de mi propio invento. Que yo mismo me podía cercenar y que yo mismo me podía asesinar por la ignorancia. Me suben al segundo piso del mismo Gaula, allá en el Lido, y me amarran en unas vigas que hay en un salón en el segundo piso y me amarran las manos hacia arriba, con los pies escasamente, los dedos del pie escasamente tocando el piso, totalmente colgado. Pero eso no es tortura. Para ellos eso no es tortura. La realidad es que allí me montan unas bolsas amarradas aquí, bolsas de basura amarradas aquí al cuello,
Y es allí donde comienzan a golpearme en la cara, golpearme en el estómago, a sacarme en el aire y echarme luego agua por encima de las bolsas. Como maltrato, eso es tortura, torturándome. Y las palabras eran malparido, gonorrea, hijueputa, esas eran las palabras. Habla perro, hijueputa, habla guerrillero malparido. Esas eran las palabras de estas caspas. Representación del 90% de la población policial en Colombia corrupta. Pero el resto de esos bandidos todos son corruptos. Esa es la gran realidad. Y allí estoy 2 meses en el Lido, en el Gaula, estoy por 2 meses. En el mes de julio me traen a la ciudad de Palmira. En la penitenciaría de Palmira no me recibieron. No me aceptaron no nos aceptaron. Quienes veníamos para acá no nos aceptaron en la cárcel de Palmira. Lo cual tocó volver al Gaula de la policía y al día siguiente ir a la cárcel de Cali, a la cárcel Villanueva de la ciudad de Cali, que ahí fue donde nos recibieron. Ahí es donde comienza la odisea de la cárcel de Cali. Yo nunca había estado en una prisión, pero me tocó. Bueno, seguimos entrando ya en la cárcel de Cali, ya es donde yo estoy 28 meses, en una pugna y en una lucha y en una pelea, donde 3 abogados, 2 unidos y 1 por aparte, se me roban a mí 7 millones de pesos. Voy a mencionar los nombres porque esto es de decir nombres. Ramón Sepúlveda de Villamarín fue el que cogió el proceso, apoyado por Armando Vizcaíno Terreros, de aquí de la ciudad de Palmira. Y luego Pedro José Cabal. 7 millones de pesos me roban entre estos 3 abogados. A mí me tocó defenderme, ahí me tocó aprenderme la Constitución Nacional, a mí me tocó aprenderme el Código de Procedimiento Penal, a mí me tocó aprenderme todo lo que tenía que ver con mi proceso en el Código Penal colombiano, me tocó pelear con todo eso. A mí me tocaron los jueces, los jueces sin rostro. A mí luego eso cambiaron por ya los jueces les quitaron la máscara a todos esos bandidos y entonces ahí fue donde comenzó otra etapa. Resulta que el proceso mío, dentro de los 5 primeros folios, decía toda la verdad y el resto era una cantidad de mentira y barbucia por parte del Gaula de la policía, con complicidad de los bandidos de la Fiscalía General de la Nación, quienes asumieron el proceso. Cuando a mí me hacen la indagatoria en el Gaula, en el Lido, este señor fiscal ante el Gaula me dice a mí: usted no puede decir de que ellos se le presentaron como paramilitares. Hombre, pero ¿por qué yo no puedo decir lo que pasó? ¿Qué es lo que están tapando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué uno no puede hacer lo que tiene que hacer? Ellos no tienen y ellos no apuntan lo que uno, no escriben lo que uno dice. ¿Ah? Esto no es una mentira, esto es real. Me sucedió y por eso lo estoy diciendo. Seguido de eso, pasa a manos de otro bandido que vive aquí en la ciudad de Palmira, ya está pensionada la porquería esa. Héctor Potter Ramírez, especializado, a nivel pues de jueces, de fiscales. Y este señor, sin pruebas, sin indicios, dicta medida de aseguramiento. Y no hasta que llega a manos de un fiscal especializado de la ciudad de Buga, otro bandido más, Jesús Quintero, ese es otro bandido más, donde en reiteradas ocasiones el mismo procurador judicial en asuntos penales 071 de la ciudad de Cali, el doctor Gustavo Montoya Restrepo, y solicita que se hagan unas pruebas, que se haga una ampliación de denuncia por parte del supuesto ofendido Armando Valdés Arcila y Somoza, o la novia o la amante o como quieran llamarle. En un inicio ellos dijeron que habían sido interceptados por 3
y resulta que habíamos 4. Y el doctor Gustavo llega y les dice, debe de haber una ampliación de denuncia, una ampliación de indagatoria para que se esclarezcan los hechos de cuántos eran los participantes del supuesto delito contra el señor Armando Valdés Arcila, ingeniero, ¿sí? Porque no obstante está sobrando uno, son 4 los detenidos y no obstante está sobrando uno. Lógicamente que tenía que sobrar uno, ese era yo, que era el que estaba sobrando. Pero como sucedió en 1999 en el gobierno de la basura que hoy en día critica el gobierno de Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana Arango. Luego vienen los 8 años de masacre y de torturas y demás cosas por 8 años de Uribe Vélez, donde no es un secreto de todas las barbaries y todo lo que se hizo en estos 8 años, empezando porque el mismo mandatario de los colombianos le dice a todos estos entes, a todos estos bandidos de la justicia colombiana que tenían que hacer lo que fuera, a como fuera, o sino que renunciaran a sus cargos. Y como fuera como es, violentar los derechos humanos de un pueblo colombiano. Ahí es donde se incrementan y se hacen las nuevas cárceles en Colombia, como Cómbita, la de Popayán y otras más. Y es allí donde comienzan a llenarse más las cárceles. El 60%, no lo digo yo, lo dice la misma Procuraduría General de la Nación, nos lo dijeron en la cárcel de Cali, el 60% de la población carcelaria en Colombia es inocente, a lo que nosotros le preguntamos a los señores de la Procuraduría General de la Nación que ellos por qué no hacían nada al respecto y decían que la vida de ellos, al ellos defender a un inocente, a una persona, un inocente, les costaba 40.000 pesos, que en ese momento era lo que costaba un plomo. Esas fueron las palabras de la Procuraduría Provincial de Cali en ese entonces. Yo me quedo sin abogados porque yo saco a esos ladrones, yo los saco del proceso, yo los elimino del proceso, esas porquerías. Así que continuamos, cuando llegamos a audiencia pública, a mí me llevan de la cárcel de Cali hacia Buga. Por lo tanto, en la ciudad de Buga me encuentro yo con un abogado, un tinterillo de la Defensoría del Pueblo, donde llega y dice, pregunta que quién es Freider Hernández, a lo cual yo le digo soy yo. Y llega y me dice, me pasa que yo soy su abogado, a lo cual yo le respondo de una vez y le digo, ¿usted es mi abogado? ¿Y a usted quién lo posesionó? Porque es que yo no le he dicho a usted que me represente. Entonces, él llega y me dice, me posesiona el despacho del juez. En ese momento, yo lo que le digo a este señor es, renuncie de una vez, porque yo no lo quiero como mi abogado, yo no quiero que el Estado me represente, porque es que el Estado no puede hacer dos cosas. El Estado no puede condenarlo, procesarlo a uno y condenarlo a uno, y también lo va a defender a uno. ¡Qué asquerosidad! ¿A dónde se ha visto esto? ¿Qué les pasa, señores? Por esa razón, yo no acepté ese bandido que es cómplice de los otros, que no van sino a firmar nomás para que el gobierno les pague, pero no hacen nada, en absoluto, nada, absolutamente nada, para defender. Para resumirles a ustedes el tema de los abogados, yo saqué 3 abogados tinterillos de oficio de la Defensoría del Pueblo, los saqué sacados de mi proceso, porque es que la Constitución Nacional es clara, dice que yo debo de tener un abogado de mi entera confianza. El Código de Procedimiento Penal dice la misma cosa. La última vez el juez llegó y me regañó, me gritó que porque yo no quería dejar hacer la audiencia. Le dije, déjeme una cosa, yo le dejo constancia de que yo me hago responsable de mi proceso y yo me voy a defender solo sin necesidad de abogados. Que quede claro que yo puedo hacerlo, a lo cual él no me lo permitió. Entonces no me lo permitió. De la misma manera, entonces yo continúo en el proceso, continúa el proceso, y ese último día
uno de los abogados de los otros procesados que estaban dentro del mismo proceso, llega y dice pues de que por favor me dé 15 minutos con el señor para ver yo qué puedo tratar con el señor. Este señor hacía 15 días, 20 días había estado en la cárcel de Cali, hablando conmigo, diciéndome que yo, que conocía mejor el proceso, le dijera cuál era la posición mía, qué era lo que pasaba, por qué yo no quería esto y esto. Entonces yo le expliqué a este señor todo el proceso, todas las falencias, toda la porquería, toda la barbucia. Oiga, la plata que se gastan en un proceso en Colombia por culpa de los bandidos de la Fiscalía General de la Nación, con eso deberían de estarle dando comida a los niños que están desnutriéndose en nuestro país. Esto es una gran verdad, esto es una gran realidad. Finalmente se hace la audiencia. Este señor, después de que se hace la audiencia, allí a la fiscal, porque Jesús Quintero no fue, porque estaba en vacaciones ese día, y entonces fue, y la fiscal, de todas las pruebas que yo presenté, todas las pruebas que yo presenté para probar mi inocencia. Recuerden, en Colombia la inocencia se presume, no es de manera investigativa, porque ella se presume. A mí me tocó probar la inocencia mía, me tocó mostrar documentación, me tocó probar que yo era inocente. Por lo tanto, la fiscal de ese despacho, en ese momento, lo único que le queda decir es: esta delegada de la Fiscalía General de la Nación tiene de pedir condena contra el señor Freider Hernández porque no encuentra méritos para hacerlo, pero deja a consideración del juez la participación del mismo dentro del proceso. Esta es otra bandida. Inmediatamente yo le digo que ella, ¿por qué no dicta otra resolución de acusación de inmediato y que solucionáramos? Que de todas maneras yo iba a demandar al Estado, porque ella lleva 28 meses secuestrado por el Estado. Y ahí me pasa esta, ya dice que no, que se queda así. El juez lo cambia a Zavala Esquivel, a Luis Mariano Zavala Esquivel, que fue el que hizo la audiencia, juez especializado de Buga, lo cambia para meter un bandido, Rafael Millán Dosman, quien me condena a la pena de 24 años de prisión, sin pruebas, sin nada, porque yo le hice un escándalo en la cárcel de Buga, porque le paralicé la cárcel de Buga, porque de Cali me tiraron para la cárcel de Tuluá, de la cárcel de Tuluá me tiraron a Buga, y en Buga le paralicé la cárcel de Buga, junto con todos los demás, tanto guerrillos como paracos, como delincuencia común, les paralicé la cárcel de Buga, pidiendo nuestros derechos, que resolvieran la situación jurídica de todos. Por eso lo dijo. Y el bandido de Rafael Millán Dosman me condena a la pena principal de 24 años de prisión. Por lo tanto, yo hago apelación ante el Tribunal Penal en la misma ciudad de Buga, que me absuelve finalmente, porque no tienen cómo, no tienen de dónde tener pruebas. No hay pruebas, no hay indicios de que yo participé en delito alguno, y menos con la guerrilla, porque nunca he prestado servicio militar. El tribunal me absuelve, dentro a demandar el Estado, y el Estado, por intermedio de la magistrada Bernal, Adriana Bernal, de la ciudad de Cali, llega y dice que el Estado no pagará ni resarcirá los daños ocasionados en mi contra, porque nosotros los colombianos tenemos que ser como ratoncitos de prueba para que algún día la justicia de este país llegue a ser perfecta. ¿Qué tal la magistradita esta? Y ahora sigue la apelación entró desde el 2012. Y aquí en este video estaré presentando todas las pruebas, todo lo que es, cómo pasó, qué pasó dentro de este proceso. Se encuentra hoy el proceso en Consejo de Estado, y me responde el magistrado Zambrano de que apenas en esta instancia
están respondiendo los procesos que entraron en el 2009 al despacho del Consejo de Estado. Señoras y señores, yo hago uso de este medio, un video, porque tengo las facultades de hacerlo, porque tengo cómo hacerlo, porque puedo hacerlo. Y decirles a ustedes, señoras y señores, hay otros que hacen otras cosas, como lo que hizo el señor en Bogotá, que hoy en día está pagando un secuestro por la misma situación, porque secuestró o se metió a un sitio donde secuestró a una gente reclamando sus derechos. Yo lo hago de esta manera y espero que el Estado no vaya a tomar las represalias contra mí de asesinarme y matarme como normalmente lo hace, porque uno denuncia y dice la verdad al pueblo colombiano y al mundo entero. Bueno, aquí continúo con este video recordándoles que ya el proceso pasó a fallo de sentencia en segunda instancia, el cual fue ganado por mi persona ante el Consejo de Estado, que finalmente falló en mi favor. Y ahorita, ya hace en el 2016, el 8 de noviembre, el Consejo de Estado falla en mi favor, condenando a la Fiscalía General de la Nación a resarcir todos los daños ocasionados en sentencia, en segunda instancia. Este es el momento en que estamos esperando que la Fiscalía General de la Nación pague los daños. Pero como bandidos que son, pues ellos no les importa ya, ellos simplemente no quieren pagar el daño causado, no quieren pagar el dinero que se nos adeuda. Ya están condenados, pero como continúan haciendo vandalismo, violando derechos humanos y haciendo lo que les da la gana porque tienen el poder, entonces este es pues el final de este video, para que ustedes, mis estimados amigos colombianos, comiencen a ver de que este es un país ruin, mentiroso, lleno de corrupción, lleno de bandidos, lleno de una cantidad de gente que no le gusta sino hacerle daño al país. Ya se vienen las campañas políticas y esto no cambiará. Esto no cambiará, esto seguirá la misma vaina con los mismos bandidos, y aquí no hay formas de cómo salir adelante, porque aquí se siguen violando y violentando los derechos humanos. Aquí hay una paz falsa creada por unos gobiernos y otros bandidos como Álvaro Uribe Vélez que quieren hacer la guerra, pero realmente yo pregunto, ¿cómo quieren estos bandidos de la Fiscalía General de la Nación hacer la paz si no son capaces de concluirle al pueblo colombiano después de dañarle su vida en cuestión de segundos, como lo hicieron conmigo, como lo hicieron con mi familia? Hoy aquí ustedes me pueden ver, estoy aquí en un cuarto solo ya, sin familia, porque esto es parte de lo que hacen estos bandidos, estos degenerados de la Fiscalía General de la Nación. Hay que llamarle bandido al que es bandido, y ellos son bandidos. Una justicia politizada, manejada por sinvergüenzas, por bandidos, por delincuentes, porque esa es la gran verdad. Pero decir esto es un pecado, decir esto es meterse en camisa de 11 varas con esos bandidos. Por esa razón yo continúo haciendo este video. Este es el final de este video, y próximamente vendrá el libro con toda la historia completa de lo que fue esto y lo que viene de ahí para allá, para que todo mundo comience a enterarse. Esto es bueno, que el mundo comience a enterarse de las barbaries, masacres que se hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
Más de 8 millones de colombianos asesinados en 8 años. La misma cantidad de gente asesinada por la guerrilla en 30 años. Lo lograron ellos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo lograron en 8 años. Cada año asesinados de manera vil 1 millón de colombianos y un promedio de 700.000 hombres y mujeres en las más de 100 cárceles en todo el país, secuestrados por el Estado. Eso se lo digo yo estuve allí, yo se los puedo decir. Hablo de las masacres porque me tocó estar al lado de la gente que hicieron las masacres, como fue en la cárcel de Popayán, donde me enteré de toda la sinvergüenzada, la de Yacada, de estos gobiernos nefastos, de estos gobiernos corruptos, cochinos, que hemos tenido últimamente durante los últimos 20, 25, 30 años en nuestro país.